Empleadas domésticas. Era 1984, en el corazón de Jalisco, un pueblo donde las apariencias lo eran todo. Mi familia había heredado una casona antigua de mis abuelos, con paredes altas, pisos de mármol que resonaban con cada paso y un altar que siempre había sido el centro de atención. Nadie sabía que detrás de esas imágenes religiosas y veladoras había algo más oscuro, algo que yo descubrí siendo apenas un adolescente curioso. Mi madre, obsesionada con mantener la casa impecable, contrataba a empleadas domésticas con regularidad. Ninguna duraba más de un par de meses. Siempre había quejas, sombras en los pasillos, murmullos en la noche, cosas que se mueven solas. Lo que nadie sabía era que esas manifestaciones eran en realidad fruto de mis experimentos. Yo tenía un pequeño cuarto al final del pasillo, que alguna vez fue un almacén, pero que convertí en mi refugio. Allí guardaba hierbas, libros antiguos y objetos que nadie más entendía. Todo comenzó como un pasatiempo, pero con el tiempo descubrí el poder que tenía sobre los demás, especialmente sobre ellas, las empleadas que pasaban por nuestra casa. La última en llegar fue Graciela, una mujer robusta y callada, con un rosario siempre colgando del cuello. Parecía resistente, distinta a las demás. Decidí que sería mi siguiente experimento, y esa misma noche, mientras todos dormían, comencé a preparar el primer trabajo para someterla a mi voluntad. Graciela llegó con una mirada firme, de esas que parecen adivinar secretos ocultos. No hablaba mucho, pero su andar era seguro, casi desafiante. Aunque aparentaba ser una mujer común, había algo en ella que me intrigaba. Quizás era la forma en que, al limpiar el altar familiar, murmuraba oraciones apenas audibles, o el modo en que ignoraba los extraños ruidos nocturnos que tanto aterraban a las anteriores. Esa noche, mientras todos dormían, bajé al cuarto del fondo con mi lámpara de aceite. Encendí un pequeño fuego en el brasero. Saqué un paño con unas gotas de la colonia que Graciela usaba y lo coloqué en el centro del círculo de sal que había trazado en el suelo. Mis manos temblaban con anticipación mientras pronunciaba las palabras que había leído en uno de los libros más oscuros de mi colección. Que la voluntad de Graciela se quiebre como este hilo que corto, que su mente y su espíritu se abran a mi poder. El humo del brasero cambió de color. De gris pasó a un verde intenso, casi brillante. Una ráfaga de viento frío recorrió el cuarto, apagando la lámpara por un instante. Algo me decía que esta vez había funcionado. Al día siguiente, mientras desayunábamos, observé a Graciela. Ella servía el café con movimientos automáticos,
como si estuviera desconectada de su entorno. Decidí probar mi influencia. Graciela, limpia el estudio antes de atender la cocina. Pero, señor, la señora me pidió que terminara primero aquí. Haz lo que te digo, le ordené con un tono más firme. Sin una palabra más, dejó el trapo que tenía en las manos y se dirigió al estudio. Sonreí. Sentí la adrenalina de tener ese control sobre ella, pero también sentí un retorcido placer. Esa tarde, su conducta se volvió aún más extraña. Dejó caer un plato, algo que nunca había hecho, y se quedó inmóvil, mirando la pared, como si escuchara algo. Esa noche, mientras repasaba el ritual en mi mente, escuché ruidos en la cocina. Bajé con cautela y la vi allí, parada frente al fregadero, murmurando no sé qué cosas. Su rosario colgaba de su mano, pero parecía estar desconectada de la realidad. Había logrado mi objetivo, pero no sabía que Graciela no era una simple víctima. Esa misma madrugada sentí que algo estaba por salir mal, y así fue. Ya casi amanecía, cuando me despertó un golpe seco, como si algo hubiera caído de la sala, algo muy pesado. Sentí un escalofrío recorrerme, pero no era de miedo. Era curiosidad, y me puso en sentido de alerta. Bajé con mi lámpara. El corazón me latía más de lo habitual. Al llegar, encontré a Graciela, de rodillas, frente al altar. Sus ojos estaban cerrados, pero su rostro ya no era el mismo. Parecía más envejecido, con arrugas profundas y una expresión de mucho sufrimiento. Seguía murmurando algo, pero no comprendía sus palabras. ¿Qué haces aquí?, le pregunté, intentando sonar firme. No respondió. Solo levantó la cabeza y cuando abrió los ojos noté algo que me hizo retroceder. Sus pupilas eran totalmente negras. El aire se volvió pesado instantáneamente, como si algo hubiera llegado de manera invisible, presionándome el pecho. De repente, Graciela habló, pero su voz no era la suya. Era más grave, más profunda, como si dos personas estuvieran hablando al mismo tiempo. ¿Crees que puedas jugar con fuerzas que no comprendes, muchacho? Mi mente se llenó de preguntas y de terror. Intenté mantener la calma, pero cada palabra que salía de su boca me hacía sentir más pequeño. Tú la llamaste y ahora estás atrapado. Mientras me decía esto, un viento frío recorrió la sala. Apagó mi lámpara. Sabía que el ritual que había realizado tenía riesgos, pero nunca imaginé que pudiera revertirse contra mí. Sentía cada vez más presión en el pecho, como si algo estuviera quitándome el aire. Quería irme, pero mis pies no respondían. Graciela se levantó lentamente
y al hacerlo, el rosario que siempre colgaba cayó al suelo. Caminó hacia mí, sus ojos negros, brillando en la penumbra. En un acto desesperado, empecé a rezar. Algo que mi abuelita me había enseñado cuando tenía miedo. La pronuncié en voz alta. Al escucharla, Graciela inmediatamente se detuvo. Su rostro volvió a ser el de siempre, aunque ahora tenía una expresión de confusión y miedo. Cayó al suelo, inconsciente. Pasé el resto de la noche junto a ella, vigilándola, aunque sabía que el ritual había sido el detonante. No entendía cómo había perdido el control. Había algo en Graciela que yo no había previsto. A la mañana siguiente, ella no recordaba nada. Pero yo sabía que lo ocurrido no había terminado. Algo había sido despertado esa noche y no estaba seguro de que yo pudiera contenerlo. Pero todo lo que estaba viviendo tendría que valer la pena. Durante el día, ella me hacía todos los favores sexuales que yo quería. Así que por eso continuaba. Graciela retomó sus labores como si nada hubiera pasado. Pero yo no podía quitarme de la cabeza la imagen de sus ojos negros, ni su voz retumbando con palabras que parecían maldiciones. Cada paso que daba por la casa me hacía sentir observado. Las paredes, que alguna vez parecieron sólidas y familiares, ahora emanaban una sensación de hostilidad. Esa tarde, mientras revisaba mis libros en el cuarto del fondo, escuché un leve golpe en la puerta. Señor Christian. Era ella. Abrí lentamente, intentando mantener la compostura. Ella estaba pálida y en su mano sostenía un paño arrugado. Encontré esto en la cocina, dijo extendiéndome el objeto. Era el paño que había usado en el ritual, ahora cubierto de manchas negras que olían a podrido. Mi corazón dio un vuelco. ¿Cómo había llegado eso hasta ahí? Yo mismo lo quemé cuando hice el trabajo. ¿Algo más?, pregunté tratando de sonar indiferente. Ella negó con la cabeza, pero antes de irse dijo: «La casa se siente diferente. ¿No lo cree así, señor? Creo que desde anoche se siente diferente». Sus palabras me confirmaron lo que temía. Mi error había alterado algo más que a ella. Esa noche los sucesos se intensificaron. Las luces parpadearon constantemente y en varias ocasiones sentí que alguien pasaba detrás de mí. Pero lo más inquietante ocurrió cuando me encontraba solo en mi cuarto. Estaba estudiando un libro sobre cómo revertir rituales cuando una corriente helada invadió el cuarto. Al levantar la vista, vi a Graciela parada en el umbral de la puerta, pero no era la misma Graciela de siempre. Su cuerpo parecía flotar ligeramente sobre el suelo y sus ojos negros brillaban con malicia. «No debiste llamarla»,
dijo con esa voz dual que había escuchado la noche anterior. Antes de que pudiera reaccionar, una fuerza invisible me empujó contra la pared. Sentí como si algo me estuviera apretando la garganta, impidiéndome respirar. Mientras luchaba por liberarme, escuché un murmullo creciente, como si decenas de voces se estuvieran burlando de mí. Y de repente, Graciela cayó al suelo y el ambiente volvió a la normalidad. Fui hacia ella y la sacudí hasta que despertó. Parecía confundida y aterrorizada, pero no tenía idea de lo que había ocurrido. Algo me está siguiendo, me dijo con lágrimas en los ojos. Fue entonces cuando entendí que mi error no solo me estaba afectando a mí, sino que había puesto a todos en peligro. Al día siguiente, tomé la decisión que me pareció más sensata: despedir a Graciela. Mi error la había convertido en un canal para algo oscuro, y pensé que alejarla sería suficiente para recuperar la paz en la casa. Graciela, agradezco todo lo que has hecho por nosotros, pero creo que es mejor que busques otro lugar donde trabajar. Le dije, tratando de sonar amable, pero firme. Su rostro cambió al instante. Primero parecía sorprendida, pero luego una sombra de tristeza, mezclada con algo más, apareció en sus ojos. ¿Por qué, señor? Su voz se quebraba. Es por tu bien. La casa ya no es segura. No. Me interrumpió con una intensidad que nunca había visto en ella. Es que no puedo irme. Algo me dice que debo quedarme. Intenté convencerla de todas las formas posibles, pero no quería escuchar. Finalmente, le entregué el pago de sus últimos días y le pedí que se marchara esa misma noche. Pareció aceptar. Pero al caer la noche, cuando el resto de la familia estaba dormida, escuché ruidos en el cuarto de servicio. Al entrar, la encontré ahí, sentada en la cama, con sus pocas pertenencias aún sin empacar. No puedo irme, señor Christian, dijo mirando al suelo. Ese algo no me deja. La sensación de inquietud creció en mi interior. ¿Era ella quien no quería irse? ¿O era el ente que la había poseído quien la obligaba a quedarse? Esa noche vigilé cada rincón de la casa, aunque finalmente Graciela pareció aceptar su partida. Al día siguiente recibí noticias que me helaron la sangre. El portero me dijo que la había visto merodeando por la casona, como si buscara una forma de entrar. Los primeros días después de despedir a Graciela, creí que todo volvería a la normalidad. Las noches eran más tranquilas, y el ambiente en la casa ya no se sentía tan opresivo. Sin embargo, esa calma fue breve. Una noche, mientras revisaba algunos documentos en el despacho, sentí una presencia fuera de la ventana. Mi escritorio estaba junto a un gran ventanal que daba al jardín trasero. Y aunque las cortinas estaban cerradas,
Un leve crujido en las hojas secas me puso en alerta. Abrí ligeramente la cortina y ahí estaba Graciela. Estaba de pie, bajo la luz tenue de la luna, mirándome fijamente. Su rostro parecía más pálido que nunca, con una expresión que no pude descifrar. Entre desesperación y desafío, salí rápidamente al jardín, dispuesto a enfrentarla. Graciela, ya no puedes estar aquí. Ella no se movió. Solo me miró con esos ojos oscuros que ahora parecían reflejar algo inhumano. Señor Christian, no puedo irme. Usted me necesita y yo lo necesito a usted. Aquella frase me heló. ¿A qué se refería? Intenté razonar con ella, pero parecía fuera de sí. Finalmente, le pedí al portero que la escoltara fuera de la propiedad. Ella se fue sin resistencia alguna, pero algo en su expresión me dejó intranquilo. Al día siguiente, encontré una muñeca de trapo en la entrada de la casa. Estaba hecha con tela vieja y pelo humano. Claramente un trabajo de brujería. Sentí un nudo en el estómago al recogerla. Sabía que era un mensaje de Graciela, una advertencia de que no pensaba rendirse. A partir de ese momento, los encuentros se volvieron constantes. La veía al otro lado de la calle, siempre observando, inmóvil, con esa mirada que parecía atravesarme. Una noche, incluso llegó a tocar la puerta principal. Cuando abrí, no había nadie, pero un frío intenso se coló en la casa y el eco de su risa, suave, resonó por el pasillo. Era evidente que Graciela estaba obsesionada conmigo, pero también comprendí que su voluntad ya no era completamente suya. Algo más la estaba empujando, y ese algo la hacía cada vez más peligrosa. El acoso de Graciela continuó por semanas. Su presencia constante y las señales de brujería que dejaba en la propiedad me tenían al borde del colapso. Sin embargo, una parte de mí seguía resistiéndose a buscar ayuda. Era mi orgullo y quizás mi culpa lo que me mantenía atrapado en esta situación. Finalmente, decidí contratar a una nueva empleada doméstica, esperando que la llegada de alguien nuevo trajera un cambio a la energía de la casa. Fue así como conocí a Carmen, una mujer mayor, de carácter fuerte y semblante tranquilo. Durante la entrevista, sentí que su personalidad podría equilibrar el caos que había desatado. Carmen comenzó al día siguiente. Desde su primera entrada a la casa, algo pareció cambiar. Las luces dejaron de parpadear. Los ruidos nocturnos cesaron, y aquella sensación de ser observado desapareció, como si nunca hubiera existido. Sin embargo, lo más sorprendente fue que nunca volví a ver a Graciela. ¿Será
que la vuelvo a encontrar en el cuerpo de Carmen. Nos vemos muy pronto, justo al caer la noche.